Bueno, el tema que eligieron para comentar hoy es sobre la homosexualidad, que si bien Razek y yo en algunos programas estuvimos hablando de esto, pero más que todo en el sentido de la agenda, ¿sí? Lo que podemos llamar la agenda LGTBI y todo eso, ¿no? Y de los 3 episodios, uno lo censuraron, uno lo bloquearon y tuve que subirlo a Rumble. Pero en esta ocasión no me voy a meter por ese área específicamente, sino vamos a tratar de dilucidar o dar luz sobre el significado de todo esto, ¿no? Hemos crecido en una sociedad donde muchas de estas cosas estaban mal vistas en ciertas áreas, a excepción, digamos, de la cultura griega, ¿no? Y que influenció en cierto modo a los romanos, aunque ellos en su tradición tampoco es que les gustase mucho al principio. Y ahora digamos que es una cuestión a que se le ha dado una definición, ¿no? Se dice, por ejemplo, homosexualidad, donde se quiere dar a entender que es, por ejemplo, de los hombres y lesbianas de las mujeres, aunque homosexualidad en estricto rigor, pues es de los dos. La cuestión es que se le ha dado un término a algo que en realidad no es exactamente la palabra adecuada, porque cuando estamos hablando de sexualidad es sexus, que quiere decir secciones, o sea, diferenciación entre un hombre y una mujer. Y en ese sentido, la palabra en sí como que no tiene lógica, ¿no? Porque es como el mismo, ¿sí? La misma separación, ¿sí? Eso es básicamente lo que te está diciendo. No tiene mayor eh, profundidad el término en ese sentido, ¿no? Como cuando dice, por ejemplo, gay, que viene una palabra inglesa antigua que es estar alegre, ¿no? Bueno, voy empezando, por ejemplo, con la pregunta con la que comienza Andri. Bueno, lo planteas, ¿no? Como una introducción. Uno de los temas más controversiales es la homosexualidad, tomando en cuenta los registros históricos. Es una práctica muy antigua y en algunas culturas fueron consideradas tolerables, como en la antigua Sumeria o Grecia. ¿Hay algún origen más atrás de esto o incluso más profundo? Es parte de las imperfecciones y es un proceso normal del aprendizaje de las almas. Sí, vamos a empezar por ahí. Las almas podemos entender que no tienen un sexus, ¿sí? No tienen una sección en específico, sino que tienen la necesidad de un proceso de aprendizaje en sí, ¿no? Entonces se podría decir que son hermafroditos o que son andrógenos en cuanto a que son completos en sí mismos. Pero debido a las necesidades de aprendizaje y de desarrollo, nacen en el nivel de la forma dentro de un cuerpo que tiene una sexualidad. Lo vamos a ver que no solo ocurre con los animales, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría, sino que también ocurre con plantas y árboles. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero en términos generales, los frutos también son masculinos y femeninos, ¿no? Hay, por ejemplo, papayeros que son masculinos o son femeninos y de eso dependerá que pueda o no fertilizar, ¿no? Entonces, esto, pero claro, lo entiende quien conoce más de ese campo, ¿no? De manera que eso es en el nivel de la forma, en el nivel de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que hay un proceso en el cual el alma está encarnando una serie de cantidad de veces y necesita los recursos que le brinda el cuerpo, la sexualidad del cuerpo en el que encarna cada vez. Entonces, cuando nace como mujer, hay una serie de cosas que va a aprender en el cuerpo de mujer. Cuando nace como hombre, hay una serie de cosas que va a aprender en el cuerpo como hombre. ¿Qué ocurre? Muchas veces, debiendo haber un equilibrio, por ejemplo, 50-50, 40-60, se desfasa, ¿no? Y hay un número muy elevado de encarnaciones en el que esa persona está encarnando como hombre o una cantidad muy elevada de encarnaciones en el que está encarnando como mujer. Entonces se produce un desfase. Y eso influye en el momento del desarrollo cuando va a entrar en un cuerpo que continúa en el proceso o sea, como que, o sea, se elige el cuerpo que es adecuado para el proceso de evolución. Sin embargo, el alma viene desfasada, ¿sí? Porque ha encarnado más de lo regular. Entonces, el alma también llega un momento en que se identifica a sí mismo con un sexus, o sea, con una sección, ¿sí? Cuando en realidad debería estar equilibrado, porque todos los seres en realidad son masculinos y femeninos. Por tanto, incluso cuando nacemos en un cuerpo masculino, tenemos que tener, o sea,
hay una dependencia o hay una necesidad, hay una conexión con el sexo opuesto para poder adquirir aquello que el cuerpo no nos brinda. Entonces, el que es masculino se siente atraído hacia la mujer porque ella contiene los elementos que él en el cuerpo no posee, ¿no? Y lo mismo a la inversa, la mujer quiere un hombre porque ella no posee lo que él posee. Entonces, es un instinto en el subconsciente para completar el ser. Lógicamente, por cuestiones fisiológicas o físicas, pues eso no ocurre al 100%, se da en un momento, eh, eh, o sea, durante la práctica del coito, pero se genera un campo electromagnético, un campo biomagnético espiritual, ¿sí? Y mental, cuando las personas están mucho tiempo juntas. Entonces, cuando estás compartiendo con alguien del sexo opuesto, la energía que dimana de su cuerpo y de su ser está, digamos que nutriendo la parte tuya. Entonces se genera una combinación, ¿sí? De dos campos, ¿no? Entonces el campo masculino está generando una carga de energía y el campo femenino está generando una carga de energía, porque la energía proviene de la mente, fluctúa, perdón, por el cuerpo y genera un toroide. Entonces ese toroide va a generar un vórtice, ¿sí? Que se va a conectar con el otro, de manera que cuanto más tiempo comparten, las dos energías como que van generando una estabilidad, ¿no? De todas maneras, también es sabio que una persona aprenda a encontrar su parte opuesta en su interior. Es decir, el que tiene un cuerpo masculino, que aprenda a encontrar dentro de sí mismo la parte de valores y energía femeninos, y la que es mujer aprenda también a buscar en su interior lo que son los valores y la energía de la parte masculina. Eso también ayuda, porque si no vas a siempre estar dependiendo de otra persona. Entonces es bueno mantener un equilibrio. Si tienes una pareja, pues bueno, lo gestionas con la persona, pero igual van a encontrar que hay muchos choques. Entonces eso es también bueno entenderlo. Ahora, ¿qué ocurre en el ámbito del desarrollo psicológico? ¿Cómo ha ocurrido este tipo de desfases, ¿no? Entonces, el alma que ha estado encarnando demasiadas veces se ha polarizado, ¿sí? En el ámbito sexual, digamos, o del sexus, o sea, de un género determinado. De manera que cuando encarna empieza un proceso donde la mente va, o sí, la mente, la red de conciencia del ser, de ese ser, va a empezar a influir en ciertos ámbitos en el proceso de desarrollo desde el feto, el bebé, después del nacimiento con el niño y en adelante, a lo largo de los siguientes 13, 14 años, ¿sí? Para tratar, o sea, para incidir la conciencia de esa mente en los procesos de desarrollo cuánticos que está teniendo con respecto de su cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que va a magnetizar determinadas cosas que están guardadas en el propio subconsciente. De esa manera pueden darse diferentes elementos, porque lo que es de la mente es lo que va a incidir en el cuerpo. Por esa razón, digamos que se magnetiza el que, por ejemplo, la madre haya sido químicamente alterada por sustancias que se liberaron o que se echan encima de los cultivos para que los alimentos sean protegidos de los insectos, ¿no? Entonces, estos compuestos agroquímicos que se ponen contienen unos elementos, no me acuerdo cómo es que se llama, que cuando se ingieren alteran las cadenas helicoidales de ADN y alteran los genes que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, ¿por qué en unos casos se activa y por qué en otros casos no se activa? Porque en unos casos tú lo atraes, en otros casos no lo atraes. Esa es la misma razón de por qué hay gente que ha fumado toda su vida y no le da cáncer de pulmón, y otras personas que han fumado poco y les da cáncer de pulmón o de garganta. Es porque tú magnetizas las cosas, ¿sí? Bien, en función de todos los procesos que tienen que ver contigo. Ahora, cuando bien se puede dar ese tipo de situación, entonces se genera una compatibilidad, una compatibilidad entre el desfase que ha tenido la mente de ese alma, ¿sí? Esa conciencia, con el proceso de embrionario. Aunque cuando nace el bebé, él tiene una sexualidad definida. Sin embargo, encuentra que se va a producir una alteración. Eso puede ser un caso que se puede agregar a otro elemento, o puede no haberse dado todavía, pero sí se da ese siguiente elemento, que es un poco
bueno, un poco no, que es bastante triste, pero es el hecho de que se da una situación de abuso sexual dentro del núcleo familiar, ¿sí? Y normalmente ocurre con alguien muy cercano, puede ser un amigo de la familia, un tío, a veces un progenitor, un hermano. Hay situaciones que se dan que son, ¿cómo se podría decir? Execrables, pero ocurren, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante ese periodo donde el niño está chiquito, la niña está pequeña, lo que hace es que han atraído una circunstancia que empuje o que motive el desfase de la polarización que ya tiene el ser, para que lo catapulte en esa dirección. No quiere decir que todas las veces que eso ocurre es por eso, si es porque tú lo has magnetizado. Muchas veces es por una cuestión kármica. Tú le has hecho eso a alguien en otra encarnación, entonces por eso te lo hacen a ti. ¿Sí? No, no siempre es por la misma razón. Otras veces, o sea, bien, ya tenemos dos elementos que a veces van unidos o a veces son aislados, ¿no? Hay otro componente que es el hecho de que se produce una búsqueda del autoconocimiento sexual, ¿sí? Entonces se va desarrollando entre los 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿sí? Donde se juega, ¿sí? A experimentar y a conocerse, ¿sí? Como digo, estos tres elementos son los más habituales para o sea, que atrae, que magnetiza la mente para, o sea, es como cuando tienes el afán o la ansiedad sobre algo, te focalizas tanto en algo, te obsesionas tanto con algo que lo empiezas a atraer. Eso puede ser positivo, puede ser negativo. De manera que se atraen las circunstancias que van a consolidar ese deseo interior, si lo vamos a llamar deseo, o esa polarización energética que ya tiene el ser. Bien, entonces eso se puede ir desarrollando incluso con el tiempo y hay personas que lo van guardando, pero lentamente la incidencia de esta carga del sistema ¿cómo se podría decir?, de conciencia, ¿sí? O esta carga de polarización sexual se empieza a notar. Entonces el individuo puede que en muchos casos no ha pasado necesariamente por estas etapas que expliqué, pero empieza a sentir cierta incomodidad y a no sentirse agradable con su propio cuerpo, no sentirse que le atraen las personas de sexo opuesto. Entonces, hay un proceso, ¿no? Y como digo, ese proceso va pasando por etapas, pero llega un momento en que se resiste demasiado. Puede ocurrir que en algunos casos el desfase no ha sido muy grave, así que esa persona tiene en el interior como lo que podemos llamar una especie de morbo, ¿sí? Pero no llega a ser tan grave. Entonces hay personas que han probado una cosa, han probado la otra, ¿sí? O que en el fondo siente cierta atracción, pero no termina de ser algo lo suficientemente firme como para que se incline o se considere a sí mismo que es homosexual, ¿no? De todas maneras, hay otra circunstancia que no tiene nada que ver necesariamente con todo eso. Y es el hecho de la influencia que hay en las redes de conciencia eh, sociales, ¿no? Entonces, una red de conciencia social es, por ejemplo, un pueblo, una ciudad, un vecindario, todos estos que hacen, crean una red de flujos de energía. Por ejemplo, en las barriadas, en los sitios donde hay mucho hacinamiento, se produce una carga muy, muy pesada porque los campos de energía están muy unidos, entonces empiezan a producirte una alteración, igual que ocurre con las ondas de alta frecuencia, sea un 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, todas estas ondas de baja, mediana y alta frecuencia, hasta de los teléfonos, de las antenas, todas estas cosas que generan cierta incidencia, también ocurre con los pensamientos y ocurre con las emociones. De manera que cuanto más cerca estás de alguien, le vas a propagar un bombardeo de energía a través o de carga de vibración a través de tus pensamientos y emociones y esa persona a ti. Si son afines, pues se crea una simbiosis, ¿sí? Si no son afines, se producen ciertos choques. Ahora, cuanto más estés espaciado, ¿sí? O distanciado físicamente de otros, no notas prácticamente esa incidencia, ¿sí? Ahora, podrías decir que estás a más de 9, 10, 12 metros de cualquier otra persona y aún así lo notas. ¿Por qué? Porque hay una red.
Entonces, si observamos cómo funcionan los parámetros de la creación de una red o de un campo en el espacio, es que dos individuos, ¿sí? Cuando están orbitando el uno respecto al otro, empiezan a crear un campo, ¿vale? Cuando hay un tercero, un cuarto, un quinto, un quinto, un sexto, ya ellos estos seis están creando un campo completo, ¿sí? Entonces, solamente son seis, pero están creando un campo completo. Cuando esto lo vamos a multiplicar a 36, entonces vamos a crear una red mucho más grande. Cuando lo vamos a multiplicar, ¿sí? A más y más, elevado a la máxima potencia, vamos a encontrar una red increíblemente grande. Tú puedes estar distanciado incluso 500 metros de la persona más cercana. Sin embargo, estás dentro del campo, ¿sí? Que han creado como red. Entonces, el flujo de toda esa energía está bombardeándote. Bien, uno puede estar pensando en una cosa, otro sintiendo la otra cosa. Va a depender también de la carga que hay. Por ejemplo, en las ciudades que es muy pesadas, de mucho ajetreo, lógicamente te va a incidir. Tú puedes estar pensando en cosas positivas, pero el flujo es muy cargado. ¿Sí? Si es, por ejemplo, un pueblo donde la gente es muy agrícola, muy tranquila, muy relajada, pues en realidad los pensamientos no están saturados, no están cargados. Ahora imagínate que estás viviendo en una ciudad donde la gente está muy sexualmente desfasada, donde hay mucho robo, donde hay mucha delincuencia, donde hay mucha prostitución, donde hay mucho drogas, donde ahora imagínate todos esos campos de energía y todos los traumas que ellos acarrean o que ellos cargan, todos sus problemas personales, sus tristezas, sus lágrimas, su resentimiento, su odio, toda esa red de conciencia saturando y bombardeando. Entonces, se hace complicado. Ese es el mismo concepto de por qué dice sal de ella, pueblo mío, para que no caigas en sus males, porque es lo mismo efecto que ocurre con Lot. En realidad, lo que Abraham le estaba preguntando a los ángeles, ¿será que por 10 lo liberaría? ¿Será que por 5? En realidad estaban siendo misericordiosos y amables con él, porque en realidad no tiene ningún sentido que Lot estuviese en una ciudad, que de hecho ni siquiera era Sodoma y Gomorra, era también la zona de Zoán. Toda esa zona estaba, socialmente, era una porquería, ¿sí? Entonces ellos tenían que haber salido hacía mucho tiempo de ahí, porque eso les termina afectando mentalmente. Ellas, pues, sus propias hijas quieren que el padre las deje embarazadas. Entonces llega un momento en que te das cuenta de que hay cosas que no están bien. La propia esposa, viendo las cosas que están ocurriendo, ella decide regresarse. Entonces, uno puede darse cuenta de que a veces hay ambientes que son increíblemente cargados. Si a eso le agregas que en el ámbito sexual esos lugares están depravados, vas a recibir un bombardeo increíble. Si tú tienes niños pequeños que están siendo influenciados por un bombardeo permanente, yo no hablo ni siquiera de la televisión, de las redes sociales, porque todo eso puede ser controlable, ¿sí? Hay una magnitud de información que tú puedes recibir, pero el bombardeo mental no te puedes escapar de él. ¿Qué haces? Como la película esa de Señales, que te pones un gorrito así metálico. Sí. Van a estar bombardeando y bombardeando y bombardeando desde que eres niño, ¿sí? Y ese bombardeo va a alterar tu ADN. Entonces, es lógico y también va a alterar tu mente. Es lógico que muchas personas en esos lugares precisamente empiezan a recibir esos trastornos. Pasa, de hecho, en muchos de esos sitios donde hay una saturación enorme de energía sexual, donde se ve muchos nacimientos de personas, como, como le llaman, chicos o chicas T, ¿sí? O sea, personas que tienen ambos órganos sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque es que llega un momento en que influye y altera las estructuras de ADN, la incidencia del rebote, como si fuese con las hormonas espejo, las neuronas espejo, perdón. Entonces, esa es otra razón también que ocurre, que se pueden dar esas circunstancias en esos ambientes. Por eso, si tú estás en un ambiente donde el gremio, todos los demás, están en un estado mental sano, no se va a poder dar ese tipo de circunstancias en un niño que está creciendo. Pero si estás en un ambiente, y digo, por ejemplo, una ciudad ajetreada y demás, si no existe ese tipo de cosas, pues lo que vas a notar es estrés psicológico, ¿sí? Tensión, prisas, preocupación, taquicardias. Eso lógicamente va a influenciar en todo lo que están alrededor. Es difícil que tengas paz aunque trates de aislarte en una ciudad. Pero cuando se habla de estas urbes donde se viven ciertas circunstancias de pobreza y de prostitución y que tienden, ¿no? a falta de valores, a buscar la sexualidad como vía de escape, el coqueteo, o sea, todo este tipo de cosas, y, o sea, la salida, la pérdida de valores, cuando todo eso se suma y la gente incluso vive hacinada porque viven muy pegados los unos a los otros,
Si no es que tengas tu propio apartamento y lo otro vive a cierta distancia, sino es una pared y después está el siguiente. Entonces, y la ansiedad y el deseo, o sea, todas esas cosas producen un desfase. Entonces, un embrión va a estar saturado y bombardeado, un niño pequeño, un bebé, va a estar saturado por esas ondas y todo eso empieza a producir una combinación de elementos que alteran el ADN. Por tanto, es bueno entender este tipo de elementos y verlo en un sentido holístico, ver todas diferentes, la amalgama, ¿no? de variables que hay para llevar a una circunstancia. Pero no es que salga simplemente porque sí. Luego está, lógicamente, la parte ¿cómo se podría decir? El vicio, ¿sí? Donde hay personas que ya en ciertas circunstancias hacen las cosas por una cuestión de vicio, por una cuestión de morbo, por una cuestión de que no tienen unos valores, no tienen unos principios, no tienen un código y actúan de determinada manera. Como hemos hablado con Racedic sobre el tema de Puff Daddy. Y llega un momento en que se suma un instinto de dominio, ¿sí? El instinto de dominio, por ejemplo, es el del lobo, el macho alfa, que tiende a sodomizar a los demás miembros de la manada para legitimar que es el que tiene el poder, ¿no? Y de ahí todo esto, no sé qué tanto sean rumores, qué tanto sí sean ciertos, pero a estas alturas no me sorprende nada, ¿sí? Que cuántas personas hayan sido sodomizadas en contra de su voluntad porque les pusieron drogas en las fiestas de este tipo. Y a saber que otras cosas, otros escándalos de otras fiestas salen, porque si no, porque no se siguió hablando mucho del tema de Jeffrey Epstein, ahora sale este nuevo asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Que hay ciertas personas que en ciertas circunstancias se les despierta cierto instinto de dominio, ¿sí? De querer someter, de querer controlar. Lógicamente, si uno revisa también vas a encontrar que en muchos casos, y eso ya viene de la infancia, ¿sí? Viene de maltrato físico, de abandono del padre, de abuso sexual en su infancia. Entonces, ya son cuestiones que tienen que ver más con la psicología. Y en realidad todo esto lo que estamos hablando es psicología. Solo en algunos casos, como digo, la mente ha incidido, ¿sí? En las circunstancias de la criatura para que él atraiga ciertas cosas. O sencillamente está tan desfasado que él ya se identifica de una manera con que no conecte con el cuerpo, ¿sí? O que conecte con el cuerpo y le gusta a la persona del sexo opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una cuestión de que el alma está polarizada, ¿sí? En una cuestión sexual. No es que sea una cuestión de morbo, no es que hayan abusado de la persona, no es que sencillamente es así y ya está, ¿sí? El alma está polarizada y en esa encarnación el Espíritu Santo le ha permitido que ese sea su proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene que hallarse como cuando tú cruzas a un lobo, ¿sí? Con un caniche, o cruzas un lobo con no sé, un Rottweiler, lo que sea. Son compatibles, pero sus instintos son distintos. Bien, porque el animal doméstico se ha acostumbrado a una serie de cosas y el animal salvaje viene con otros instintos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que una persona que tiene un cuerpo, el cuerpo cumple unas funciones determinadas. Y si tú estás tratando de ir en dirección contraria, lo que vas a encontrar es un conflicto interior. ¿Sí? Entonces va a haber un choque, independientemente también el choque que pueda haber con la familia. Papá, resulta que tal cosa, mamá, te tengo que confesar que... Tú sabes cómo reaccionan ellos, cómo reaccionan tus amigos. Entonces también una cuestión psicológica, cómo te vas a ver, cómo te trata la sociedad. Hoy día lo aplauden, ¿no? Pero hace 10, 15 años, hasta hace 10, 15 años, no estaba necesariamente bien visto. Hace 100 años, mucho menos, ¿sí? O sea, esas personas se echaban a la hoguera en la Edad Media y Hitler los metía en los campos de exterminio, ¿no? Entonces, porque se trataba de deshacer de este tipo de personas. Y en el pueblo, en la ley bíblica también encontramos lo mismo. Es decir, no te podían juzgar por lo que tú sintieses o pensases, te juzgaban era por lo que tú hicieses. Entonces, sí. Y eso es otra cosa también a entender, ¿sí? Que es lo que haces, lo que determine si es algo que se pueda medir, no lo que pienses o sientas, porque eso, ¿qué culpa tienes, no? Bueno, por ese lado, por ese punto, respondiéndonos a los aspectos más importantes de la temática. A ver, Giovanni dice, una pregunta que todos se hacen, que el homosexualismo con ellos se nace o no se hace. Génesis 6:11. Se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia.
Sí, en ese caso, pues sí, en la época prediluviana hubo un desfase bastante grande. La principal razón era que la responsabilidad recayó fue en los Nefilim, que ellos son los que degradaron la sociedad humana. Y eso no fue de la noche a la mañana. Pasaron varios siglos en los que ellos estuvieron degradando y degradando y degradando y generando un trastorno social. Es lo mismo que están haciendo hoy día sus herederos aquí, ¿sí? Sus descendientes, utilizando redes sociales, televisión, cuestiones políticas, propaganda, ideologías para degradar a la sociedad. Entonces ellos son los principales responsables de todo eso. Por eso por culpa de ellos vino el diluvio, ¿sí? Porque terminas atrayendo algo que tu ser interior considera que no es lo correcto, no es lo que está bien, ¿no? De todas maneras, las personas que están experimentando una encarnación con ese tipo de conflictos, como digo, es lo que el Espíritu Santo le permitió porque él va a tener muchas cosas que aprender. Hay mucho que perdonar, hay mucho que superar, y es su tipo de experiencia. Así como el hombre en el campo en el siglo XVIII tenía que, su experiencia era mantener y proteger a su hogar y su clan, ¿sí? O la mujer era cuidar a los niños, tener un montón de hijos y cuidarlos a todos y cuidar las cosas del hogar y los alimentos y, perdón, la comida y los textiles y la agricultura mientras el hombre salía a cazar y a veces no, el hombre estaba mucho tiempo fuera o a veces iba a la guerra y no volvía. Entonces eran códigos, ¿sí? En ciertos conceptos de la sociedad y ese era el sistema de aprendizaje de experiencia de cada uno. Entonces lo mismo el homosexual está viviendo su propia experiencia, su propio desarrollo, ¿sí? Y de ahí tiene que perfeccionarse, así como el hombre tiene que perfeccionarse en sus virtudes y pulir sus defectos, lo mismo la mujer, pues lo mismo una persona que se ha polarizado por muchas encarnaciones, ¿no? A ver, ¿qué dice por aquí? En el ámbito dimensional hay seres elementales de la oscuridad, ¿qué? Que manipulan los pensamientos para que las personas hagan esa transición a ese género LGBT. No, LGTBI no es ningún género, género solo es masculino y femenino. LGTBI son trastornos de la personalidad y desórdenes disociativos, ¿no? Ya no estamos hablando de homosexualidad. Homosexualidad es una cosa, ¿sí? En el estricto rigor lo que hemos hablado. Otra cosa es una persona que se considera bisexual. Eso ya es vicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad ya lo que estás haciendo es justificar que te gusta el otro sexo para hacer esto y aquello. Es como si yo dijese, es que yo soy hombre, entonces, como soy hombre, tengo que acostarme con un montón de mujeres. ¿Quién dijo o sea, ¿de dónde sale esa ecuación matemática? ¿Por qué tiene que ser necesariamente así? ¿Sí? No, si no es así, y se supone que no es así dentro de un concepto que se estructura el hogar y la familia, ¿por qué tendría que ser en el ámbito de la homosexualidad? O sea, el homosexual, en el sentido como he explicado, estos parámetros es una cosa. Otra cosa es que te enamoras de otra persona y esa persona de ti, y ahora a ver cómo gestionan eso dentro de una sociedad, porque hay muchas cosas que trabajar internamente. Eso es asunto de ellos. El problema, diríamos, que es si se les ocurre adoptar un hijo. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Si tú, en ese sentido, si están en un trabajo interior que tienen que desarrollar, que no se les debe juzgar, ¿sí? Que es una cuestión de ellos, no están haciendo daño a nadie más, lo deben gestionar ellos, la propia persona tiene que gestionarlo. Pero lo que sí no puedes hacer, ¿sí? Lo que, o sea, estaría mal, es adoptar un niño porque entonces lo vas a crecer a través de un trastorno, ¿sí? O algo que tú en realidad estás trabajando interiormente. O sea, esa es tu encarnación, es lo que tú elegiste hacer, porque de un modo u otro le elegiste, en un sentido subconsciente. Entonces, es tu etapa, es tu aprendizaje, es tu transformación, pero lo que no puedes hacer es arrastrar a otras personas, ¿sí? Hacia eso, cuando en realidad es tu trabajo interior, ¿no? Es como dice, primero quítate la viga de tu propio ojo y luego echas de ver la paja que tenga el otro en el suyo. Entonces, si estás en un trabajo interior con tus asuntos, es como una persona que diga, yo quiero ser predicador y has hecho trabajos interiores tú ya, o yo quiero ser economista y ser rico y has trabajado las cuestiones que tienen que ver con perdonar las cuestiones financieras en tu interior. Es decir, hasta para una relación tú tienes primero que haber trabajado en tu interior para estar preparado para una relación. Entonces, ¿cómo vas a estar adoptando un niño si tú estás en un proceso de transformación interior? ¿Qué le vas a enseñar a ese niño? Que vea un padre que es padre y una madre que también es padre. O sea, ¿qué es lo que le vas a enseñar? O sea, tú vas a tener que después lidiar con la confusión que vas a crear en ello. Entonces, tú mismo estás en un proceso, ¿sí?
y tienes que depurar y transformarlo, y ahora no has terminado con eso y vas a querer meter a otra persona, o sea, vas a generar un problema mayor, ¿sí? Yo no digo que sea un problema en sí, sino que es un proceso de aprendizaje de algo que está polarizado y tienes que aprender de ello y superarlo, ¿sí? Trascender, ¿sí? Pero ahora vas a escoger y vas a meter a otra persona, entonces ahí ya empieza un problema, pero luego dice, no, no es que también me gusta fulanita, no, no, eso ya es una cuestión de fornicación, o sea, ¿qué te crees? Que uno es tonto, ¿sí? Si no le debería ser una persona, o sea, una persona que tiene su pareja, una persona que se supone que debe ser monógama y no debería estar haciendo ese tipo de cosas, ¿por qué lo iba a tener que hacer alguien más? Sí. O sea, si no está bien en un ámbito, ¿por qué iba a estar bien en el otro ámbito? Entonces, son excusas, ¿no? Y ya si vienes a decir que ahora yo me voy a disfrazar de mujer y ahora soy mujer, no, lo que tienes es un trastorno disociativo, un trastorno, tienes un problema de personalidad. Eso ya es un tema. Entonces, aquí sí hablamos de que tú necesitas ayuda psicológica. Y normalmente si estás haciendo eso es porque algo te hicieron grave en tu infancia y tienes que ir a un terapeuta o psicólogo que te ayude con eso. Sí, esto ya no tiene nada que ver con cuestiones de homosexualidad, ¿sí? Lo disfrazan de eso como una agenda para dañar a la sociedad y dañar el núcleo del hogar, pero eso ya no tiene nada que ver con homosexualidad. A ver, André dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues vamos a... Sí, bueno, lo que dice Romanos 1:26, sí. A ver, a nivel energético, ¿qué ocurre a alguien? A ver, no entiendo. A nivel energético, ¿qué ocurre a alguien tener una relación con otra persona del mismo sexo? Eh, es que es como que estás en una situación que no es fácil, que es tu proceso o sea, elegiste una encarnación muy compleja, de una manera polarizada, y tienes que aprender de ello, porque es una lucha interior. Es como el que quiere ser sacerdote o monja, no es cualquier cosa, es muy complicado elegir la castidad, ¿sí? Entonces, tú estás eligiendo eso para encarnar, tienes que ver cómo lo vas a gestionar, pero si estás en un proceso que tienes que corregir y gestionar y equilibrar y todo eso en tu interior, ¿qué estás haciendo ahora? Vas a crear ya un desorden y por encima de todo te vas a salir de la ley, porque la ley establece las cosas de una manera, ¿sí? La ley es la ley natural, la ley divina. Entonces, cuando haces eso, lo único que haces es empeorar las circunstancias. También es cierto que irremediablemente hay casos en los que las personas se enamoran, y se enamoran porque se enamoran. O sea, yo no estoy hablando de que necesariamente sea el amor espiritual, sino que las personas sienten amor el uno hacia el otro, o sienten pasión, o sienten lo que sea. Decir, ¿quién es uno para venir a opinar ahí en esos términos de... O sea, que no es que sean dos personas que sean de vez en cuando porque sienten deseo sexual uno hacia el otro, se frotan y después no se ven. Ese hombre está fornicando, no seamos tontos. Pero si son personas que realmente se quieren, se aman, desean vivir juntos, etcétera, hasta incluso se les pasa por la cabeza matrimonio, ¿no? Como matrimonio significa entre la unión para generar, y ellos no pueden generar nada. Pero entonces ya es una cuestión de ellos, de cómo lo quieran gestionar. Es decir, ustedes se enamoraron, ¿quién les puede decir a ustedes nada? Gestionen vuestro asunto, muy bien, pero por encima de todo, entiendan de que están en un proceso de evolución, así como todos los demás estamos en un proceso de evolución. Ustedes eligieron eso de esa manera, entonces están en un proceso de transformación. No empiezan a influir eso en los colegios con los niños, ni se pongan a adoptar niños, no se pongan a imponer vuestras ideas. No, porque entonces lo que están haciendo es justificarse. Cuando ustedes no vinieron aquí a justificarse, vinieron fue a aprender y a perfeccionarse, así como todos venimos con un maletín pesado que vamos a cargar y el maletín de cada uno es de un color distinto, el de ustedes es un color particular. Yo no voy a juzgar tu maletín, ni tú juzgues el mío, pero no vengas y cojas ahora, saques la porquería que hay en el maletín y me la empieces a echar a mí y dices, no, no, eso no funciona así. Tú cargas con tu maletín, tienes que aprender de eso, y yo con el mío, ¿vale? ¿Existe alguna desconexión con lo divino y hay daños dentro de uno mismo? Lo que pasa es que se ralentiza el proceso de desarrollo y de perfeccionamiento. Es como que te quedas hasta atascado, ¿no? Entonces hay un proceso que tienes que ir avanzando, pero te quedas ahí bloqueado. Es lo mismo que, yo qué sé, que una mujer dijese que se dedica a la prostitución, pero luego le gusta leer la Biblia y le gusta orar. Es como, estás haciendo una combinación un poco extraña. O sea, llega un momento que tienes que tomar una decisión respecto de tu vida.
¿sí? Puede que tengas una parte tuya espiritual elevada o avanzada, ¿sí? Y que vayas a la iglesia, pero sigues ejerciendo la prostitución. No hay, o sea, ¿quién es uno para juzgar lo que tú hagas y dejes de hacer? Pero es como que hay un conflicto un tanto extraño. O sea, tienes que en algún momento definir eh, o una cosa o la otra, ¿no? Porque esto es una cuestión tibia, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Puede que estés en un proceso de transformación y vas entendiendo ciertas cosas y en algún momento dices, mira, encuentro que no hay conexión entre lo uno y lo otro y tengo que dejar esto. Se puede entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está todo el mundo en un proceso de desarrollo, ¿no? A ver, ¿por qué hay músicos religiosos que colaboran con artistas seculares que apoyan esta agenda LGTBI? Porque hay mucha gente que quiere parecer políticamente correcta y porque en realidad no entiende las cosas que estoy explicando ahora. Entonces, si quieren parecer eso, políticamente correctos y en muchos casos quieren reflejar, digamos, el amor de Dios en ser compasivos, ¿sí? No sé si cabe bien la palabra tolerar, ¿sí? Como, bueno, yo aguanto esto aunque no estoy de acuerdo. Bueno, digamos que es así, ¿sí? O ser compasivos respecto de X personas porque entienden su situación. Además, cuando ves que una persona pone de su parte y trata de ser buena persona y trata de hacer cosas correctamente, te das cuenta de que en realidad el individuo no está haciendo las cosas por malicia, que no está haciendo las cosas por perversión, sino, o sea, no, como decir, no, es que porque es homosexual, entonces lo vamos a comparar con los pedrastas, ¿no? Es que, no, que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, que seamos, por eso digo, una cosa es hablar de homosexualidad en esos términos, que puedes incluir el lesbianismo, y otra cosa es cuando ya se quiere uno desfasar y empezar a meter que si el tri no sé qué cosa, que si el dual no sé qué, un montón de definiciones sacadas de la chistera que no tienen ninguna coherencia y que en realidad es pura perversión mental. En muchos casos son el deseo de fornicar y que suene bien, ¿sí? O adulterar y que suene bien, que suene elegante, que suene como es un género. No, no es un género, es fornicación. O sea, no lo vamos a mirar de otra manera, es fornicación. Y en la Edad Media te hubieran echado al fuego, ¿sí? Ahora, otra cosa distinta es que tú seas reservado con ciertos gustos que tienes o ciertas cosas, seas respetuoso, no influyas en la sociedad ni trates de imponer nada, que a lo mejor ni siquiera lo escondes, simplemente, ay, yo soy así, vale, se lo respeta, porque no está agrediendo a los valores de la sociedad. Bueno, es diferente, ¿sí? Pero otra cosa es que la persona no sea honesta consigo misma y decir una cosa, es que realmente esté enamorada de otra persona que se pueda entender. Otra cosa es que sea un morbo, ¿vale? Pues yo también puedo tener morbo. Imagínate uno que esté casado y te resulta morbo la vecina. ¿Significa eso entonces que yo soy bisexual? No, significa que me está gustando pese a que estoy casado. Vamos a decir las cosas como son. Entonces ya es una cuestión distinta. Sí, uno puede decir, pues me gusta por esto, o es que mi esposa y yo no tenemos mucho aspecto, mucha relación íntima, entonces por eso se me desvían los ojos. Entonces vamos a ver, llamemos las cosas como son. Hay una cuestión entonces que está afectando la relación, que está fallando cierta cosa, entonces todo esto se debe remitir entonces a la psicología. Entonces, por eso es porque por el psicólogo o el terapeuta es importante, porque está para escuchar que uno le cuente, mira, pasa esto, resulta que tengo mi pareja, pero digamos una chica tiene su esposo, pero está fijándose en el otro chico que el hombre que le atrae y se siente mal por eso. Entonces, el psicólogo la va a escuchar y se puede buscar a ver cuál es la raíz del problema, cuál es la raíz que se puede solucionar, que se puede hacer. Pero no decir, ahora lo voy a etiquetar, vecino, es que es bisexual, listo, ya se solucionó el tema. Ahora pues tú también puedes tener un esposo por aquí, se pueden casar 2, 3 veces, porque eso puede llegar a la sociedad. Entonces, es ya una cuestión de sacar las cosas del lugar, pero ya no por parte de la persona, sino por parte de unas agendas, ¿sí? unas ideologías que están tratando de aprovecharse de eso y decirle a la persona, está bien, te doy una palmita en la espalda, un aplauso, haz que la gente lo acepte. No. Si una cosa es que, como digo, que tú te sientas atraído hacia alguien, que es totalmente entendible, o que te enamores de alguien, que sea el sexo opuesto, y otra cosa es que haya cosas que tienes que corregir en tu interior y no las quieras corregir, sino que empieces a justificarlas. No, pues lo mismo que es el otro que dice que está casado, pero también tiene novia, también tiene hijos por aquí con la otra, y que también tiene otra amante por allá, y dice, no, es que así somos los hombres. No, no, así eres tú. Así eres tú, me lo estás diciendo que así somos los hombres. Así eres tú, ¿no? Entonces, eso no es el hombre, eso es como tú eres y a lo mejor como te inculcó tu padre, pero no es como uno debería ser. Tú has elegido eso y te justificas. A ver, ¿qué dice? No, Estados Unidos en yugo desigual. Bueno, a ver, ¿qué
¿qué más hay por aquí? Bueno, la ley del Levítico, exacto, Levítico 20, a nivel de la mente, este tipo de prácticas representan una muerte espiritual. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué la religión habla de ir al infierno? Bueno, depende de qué religión. Sí, muchas religiones hablan de ir al infierno, pero la Biblia no habla de ir al infierno. Sí. Sí, entonces, si hay personas que practican eso, pues, o sea, lo practican, o sea, ¿cuál es el punto? La cuestión es que es una cuestión entre ellos. Mientras no hagas daño a otros, lo que tú hagas con la otra persona es el proceso que estás desarrollando tú. Lógicamente, sí que esto también es importante entenderlo. Y eso no se remite solo a los homosexuales, se remite a cualquier trato o negocio sexual, cualquier trato sexual, sea con dinero o sin dinero, simplemente pasional, si no está cubierto por, ¿cómo se puede decir? Por una aclaración pública, ¿sí? Está está fuera de ley. Y si está fuera de ley, no está protegida por el derecho. Entonces, y hablando en términos celestiales, pues no puedes pretender decir, o sea, soy hombre y estoy casado con otro hombre, o soy una mujer y estoy casado con otra mujer. Tú puedes decir que estás casado, pero desde el punto de vista celestial ese matrimonio no tiene ninguna validez porque no pueden producir nada. Y segundo, tampoco pueden estar diciendo, ay, somos gays y vamos a la iglesia y esperamos que el Señor nos ayude, como dirían ellos. No puede esperar nada porque ustedes están fuera de jurisdicción. O sea, no se les puede ayudar porque la jurisdicción parte de unos elementos específicos, ¿no? Concretos. Dejar al hombre a su madre a su madre y se casará y tendrá unos hijos, funciona. Y eso es lo que cubre la ley, las cosas que están basadas en la ley natural. Si tú quieres coger y anexar algo, dirán, es que no lo puedes anexar porque no existe ese artículo dentro de la ley. No está. De hecho, si uno, como dice, aquí puso André en el Levítico 20, si uno se va a la ley y quiere ser estricto, a esta gente se habrían apedreado. ¿Sí? Entonces, o sea, si nos vamos a esos casos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que te quiere decir la ley? No quiere decir que uno se ponga a apedrear a los demás. Te está diciendo que no debes aceptar cuestiones, o sea, en cuanto a tu código de conducta, respetar, sí, pero no aceptar en el sentido de que tú quieres hacer eso, lo haces tú, ¿sí? Pero no ataques mi espacio, ni me impongas cosas, ni yo tengo que decir que está bien porque no está bien, ¿sí? Tú lo haces y no tengo por qué agredirte y molestarte. Y lo que dice en el nivel de la mente el asunto de apedrear es coger y cortar por lo sano cualquier incidencia o influencia que quiera entrar a tu mente y romper y dañar la estructura de tus valores. Entonces no es tirarle piedras a otro, ¿sí? Sino es tirarle piedras a los pensamientos que traten de entrar a tu mente y quieran romper las bases y principios que tú tienes en tu ser interior, ¿sí? Porque todos los aspectos que nos enseña la espiritualidad bíblica es hacia el interior, no tiene que ver con las demás personas. Las demás personas sencillamente no causes daño ni pérdida, ¿sí? Y trata de ayudar a tu prójimo lo que puedas. Pero lo demás, todas las explicaciones y demás, tiene que ver es con tu mente, ¿vale? Bueno, vamos concluyendo ya. A ver, hay otro caso que desde nacimiento su cuerpo tiene más hormonas masculinas y femeninas, entre ellos componentes opuestos al seno ordinario. ¿Sí? Se parece a lo que estuve explicando al principio. Esta agenda LGBTQS, todo eso, ¿por qué utiliza los medios televisivos y vibraciones musicales para incluir contenido explícito para dañar el pensamiento de los más inocentes? Bueno, por diversas razones. Eso yo lo estuve explicando con Rasidik en cuanto a esta temática. Las dos razones principales es primero para legalizar la pedofilia, porque se le está viniendo la casa de Castillo abajo a todos estos del Deep State, que son todos los que están detrás de la trata de niños y este satanismo y todas esas abominaciones que hacen. Entonces, si lo legalizan, entonces ya no habría penalización contra ellos. La segunda razón es que necesitan degenerar a la raza humana para que pierda la protección divina y entonces el mundo pueda ser castigado y destruido, por así decirlo. Y eso se conecta con un tercer punto, que es que el ser humano pierda la protección divina. Entonces, mientras haya unos valores, hay un código basado en ciertos principios que ha introducido el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo y el islam,
¿sí? Mientras ellos existan, estos principios que te voy a enseñar, independientemente de que sus doctrinas tengan errores o no, tienen unos principios que se basan en la ley divina. Por tanto, eso protege a la raza humana como planeta. Pero si tú tiras todo eso por tierra, lo que pretende hacer, porque el LGTBI básicamente es una extensión del concepto de la apostasía. Tiras todos estos valores por tierra, ya divinamente no tienes protección, no te puede, o sea, sale de la jurisdicción donde la divinidad o la deidad te puede proteger, entonces ahora el anticristo puede tomar control y establecer su propia pseudo ley. Bueno, ya con eso concluimos. Cerramos la sesión. Sí. Live streaming has stopped.